A veces, una sola decisión puede destrozar un destino o reconstruirlo desde las cenizas. En una tierra donde las promesas valían más que la vida, una joven fue rechazada de la forma más cruel. Pero lo que nadie sabía era que en ese mismo día, alguien pequeño y completamente inesperado la estaba esperando. Y el susurro inocente de una niña cambiaría no solo su futuro, sino todo lo que ella creía sobre el amor y el hogar. Elena llegó al castillo de Eredin con la esperanza desgastada y un cansancio que pesaba más que su único equipaje. Había viajado durante semanas para cumplir una promesa que, hasta esa mañana, creía intacta. Pero en cuanto pisó el patio empedrado, un mensajero le entregó un pergamino sellado con urgencia. Lo que leyó allí no solo rompía el acuerdo, también aplastaba cualquier futuro que había imaginado. El noble que debía recibirla rechazaba la unión por su origen humilde, como si la sangre determinara el valor de un corazón. Sentada en un banco de piedra, Elena sintió cómo la humillación ardía más que el viento helado. No tenía dinero para regresar, ni casa, ni un único rostro conocido en aquella tierra hostil. Todo lo que había dejado atrás ahora parecía lejano, inútil, irrecuperable. Y por primera vez en semanas, temió no tener la fuerza suficiente para continuar. Pero el destino medieval raramente concede finales tan simples, incluso en los momentos más oscuros. Mientras Elena intentaba mantener la dignidad entre lágrimas contenidas, algo la observaba en silencio. Una presencia pequeña, curiosa y profundamente inesperada se aproximaba sin hacer ruido. Alguien que no sabía quién era Elena, pero sí reconocía la tristeza como si fuera un idioma propio. Y ese encuentro, tan frágil como un suspiro, estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Cómo es posible que, cuando el mundo te da la espalda, sea una niña quien te ofrezca el primer acto de compasión? Elena, perdida en su vergüenza y tristeza, no notó los pasos ligeros que se acercaban por el patio. Solo levantó la mirada cuando una sombra pequeña se detuvo frente a ella, silenciosa pero firme. Era una niña de unos 6 años, con trenzas torcidas y un vestido remendado con dedicación. Sus ojos claros tenían una mezcla de curiosidad y preocupación que ningún adulto había mostrado ese día. La pequeña sostenía una muñeca de trapo desgastada entre las manos, como si también buscara consuelo. ¿Por qué llora, señora?, preguntó con una inocencia que desarmaba cualquier defensa. Elena intentó sonreír, pero la niña se sentó a su lado sin esperar permiso, como si la tristeza fuera una invitación. Se llamaba Ayla y hablaba de su madre con la naturalidad de quien la extraña todos los días. Ella decía que no se debe dejar sola a una persona triste, confesó bajando la mirada. Aquel gesto sencillo perforó el muro de desesperanza que rodeaba a Elena. Ayla no sabía quién era, ni qué había perdido, pero su presencia traía una calidez inesperada. Y antes de que Elena pudiera agradecerle, un sonido metálico comenzó a ecoar desde el otro extremo del patio. Unos pasos firmes, acompañados por el chocar de una armadura ligera, se acercaban rápidamente. Lo que estaba por suceder revelaría que la niña no estaba sola y que su protector cambiaría el destino de Elena para siempre. El sonido metálico que resonaba en el patio pertenecía a un hombre alto y de porte firme. Llevaba una armadura sencilla, marcada por el uso, y una capa oscura que denunciaba autoridad. Era Sir Arlen, capitán de Eredin y padre de la pequeña Ayla. Su mirada al encontrar a Elena mezcló preocupación, cautela y algo más profundo, comprensión. Ayla corrió hacia él con la espontaneidad de quien se sabe amada, tirando suavemente de su capa. «Papá, ella está triste», dijo, como si eso bastara para explicar todo. Arlen volvió los ojos hacia Elena, notando su vestido sencillo, sus manos temblorosas y el pergamino arrugado a su lado. No era difícil adivinar lo ocurrido. Ya había visto demasiadas injusticias disfrazadas de tradición. Y por un instante el cansancio en su rostro se intensificó, revelando un hombre que llevaba demasiado tiempo intentando ser padre y soldado al mismo tiempo. «¿Está usted sola?»,
Preguntó con una seriedad que no escondía su preocupación. Elena asintió, incapaz de ocultar la humillación que aún ardía en su voz. Arlen respiró a hondo como quien toma una decisión que sabe que cambiará el futuro. Entonces, no pasará la noche en este patio, dijo firme. Hay un lugar para usted en nuestra casa, aunque sea solo por hoy. Y lo que comenzó como un gesto de humanidad estaba a punto de transformarse en algo que ninguno de los tres imaginaba. Los primeros días en la casa del capitán fueron un torbellino silencioso de cambios. Elena, aún recuperándose del rechazo, se movía con cautela por aquel hogar desconocido. Sin embargo, cada pequeña tarea que tocaba parecía recuperar vida bajo sus manos. Y pronto, hasta los corredores fríos comenzaron a parecer menos solitarios. Ayla la seguía a todas partes como una sombra luminosa, absorbiendo cada gesto y cada palabra. Elena le enseñó canciones suaves para espantar el miedo a las tormentas y arregló su vestido favorito. Ayudó también a Arlen con las cuentas del feudo, algo que él nunca había logrado organizar del todo. La casa, antes marcada por el silencio y la ausencia, empezó a llenarse de risas pequeñas y pasos ligeros. Incluso Arlen, sin admitirlo, respiraba más aliviado al volver de sus rondas y verla allí. Con el paso de los días, aquella convivencia dejó de sentirse temporal. Elena encontraba paz en cada rincón, y Ayla dormía mejor cuando ella le leía antes de acostarse. Arlen observaba en silencio cómo la presencia de la joven curaba heridas que él mismo no sabía reconocer. Pero ninguno de los tres imaginaba que algo aún más profundo estaba a punto de suceder. Y sería Ayla, con una pregunta tan inocente como devastadora, quien daría el siguiente paso en esa historia. ¿Qué puede desarmar más a un adulto que una verdad pronunciada con la inocencia de un niño? Una tarde tranquila, mientras el sol teñía la casa de tonos dorados, Ayla se acercó a Elena con pasos pequeños. La niña llevaba su muñeca de trapo en una mano y un silencio extraño en los ojos. Sin decir palabra, subió al regazo de Elena como si aquel gesto fuera lo más natural del mundo. Y cuando habló, su voz tembló con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podría ser mi mamá?, susurró, casi como si temiera romper el aire con la pregunta. Elena sintió que la respiración se le detenía, sorprendida por la fuerza de aquellas palabras diminutas. No esperaba un vínculo tan profundo, tan rápido. Y sin embargo, allí estaba, latiendo con fuerza. Ayla apoyó la cabeza en el pecho de Elena, buscando un lugar que al fin se sintiera seguro. Elena no pudo evitar rodearla con los brazos, incapaz de ocultar la ternura que la invadía. Desde la puerta, Arlen presenció la escena sin atreverse a interrumpirla. Sus ojos endurecidos por años de responsabilidades revelaron un miedo distinto, el miedo a perder algo que no sabía que necesitaba. Ayla lo miró y sonrió, como si la respuesta ya estuviera escrita en algún lugar del destino. Pero antes de que Elena pudiera decir algo, un nuevo silencio cargado de significado llenó la habitación. Y ese silencio sería apenas el preludio de una revelación aún más profunda, la que vendría del propio Arlen. Esa noche, después de que Ayla se durmiera abrazada a su muñeca, Arlen buscó a Elena en el porche. La vela que iluminaba el lugar oscilaba con el viento, creando sombras que parecían respirar. Él se detuvo frente a ella, tan firme como siempre, pero con un temblor nuevo en la voz. Por primera vez, el capitán de Erden no hablaba como soldado, sino como hombre. Admitió que la casa había cambiado desde su llegada y no por casualidad. Dijo que Ayla no solo había recuperado la alegría, él también. Confesó que cada mañana temía encontrar la habitación de Elena vacía, como si el destino pudiera arrebatársela sin aviso. Reconoció que no tenía el derecho de pedirle nada, pues había llegado a su vida como una herida abierta. Pero aún así, reunió valor para pronunciar lo que llevaba días guardando en silencio. Si tu corazón lo permite, quédate, no como huésped, sino como parte de este hogar. Pidió con una sinceridad que lo dejó vulnerable. Elena sintió que el mundo guardaba silencio solo para escuchar esas palabras.
No era una súplica por conveniencia, ni un capricho. Era un hombre cansado pidiendo una oportunidad para amar de nuevo. Pero antes de que pudiera responder, un ruido suave interrumpió la calma. Ayla, desde la puerta entreabierta, estaba a punto de decir algo que sellaría el destino de los tres para siempre. Ayla apareció en la puerta, con el cabello despeinado y los pies descalzos, como si el sueño la hubiera empujado hasta ahí. Se acercó a Elena y subió a su regazo con la misma naturalidad de siempre, pero esta vez su mirada llevaba una certeza que ningún adulto habría expresado tan claramente. ¿Puedes ser mi mamá para siempre?, susurró, sin titubear. Elena sintió que el pecho se le llenaba de un calor inesperado, como si su corazón reconociera una respuesta antes de que ella misma la dijera. Miró a Arland, que permanecía de pie, esperando sin insistir, con una vulnerabilidad que no encajaba con su armadura. La joven se dio cuenta de que no solo había encontrado un refugio, había encontrado un lugar que la eligió de vuelta. Ayla la abrazó por el cuello, como si ya supiera la decisión. Y con lágrimas silenciosas, Elena finalmente pronunció lo que todas las miradas ya confirmaban. «Sí, mi niña, me quedaré con ustedes», dijo con una voz firme y dulce a la vez. Arland exhaló profundamente, como si por fin soltara un peso que llevaba años cargando. La pequeña familia que ninguno había planeado tomó forma en ese instante, tan simple y tan sagrado como un juramento. Pero el destino aún guardaba una última revelación para Elena, una que solo el tiempo le permitiría comprender. Y esa revelación transformaría lo que antes fue rechazo en el mayor regalo de su vida. Gracias por acompañar este relato. Si quieres escuchar más historias perdidas en el tiempo, te invito a suscribirte. Aquí, cada semana, un nuevo eco del pasado cobra vida.